Hace ya algunos años, miles de jóvenes frecuentaban estas carreteras buscando fines de semana interminables e inolvidables. Hoy vamos a hablar de cultura de clubs, de la música electrónica de los 90 y de algo que se denominaba en aquella época la Ruta del Bacalao, que pasó por Albacete. Estoy con Javier Galiano, que es un DJ, además de los que estuvieron en esta época en uno de los locales de moda por aquel entonces, y era el punto clave de Tarazona de la Mancha, y estamos pues en la fachada de aquel local, en lo que fue, que ahora pues una compañía de seguros, pero en aquella época era una de los clubs de moda, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Pasa ahora mucho, ¿no? Con todos estos clubes a los que íbamos, que eran templos, vemos que ahora son pues, o fábricas que están abandonadas o vemos que se han reconvertido en otras cosas, ¿no? Curiosamente, Punto Clave ahora es pues, una compañía de seguros, curiosamente además está dentro del polo, ¿no? Como hemos visto muchas veces, las discotecas siempre se llevan fuera a los polígonos. Aquí curiosamente coincidían una serie de locales que estaban pues, muy de moda. Quizá Punto Clave en su característica principal era de música electrónica, ¿no? Año 1997, en Tarazona de la Mancha, se abre el Punto Clave, un punto clave, ¿no? de la música electrónica de esa época, ¿no? Sí. ¿Qué fue para ti el Punto Clave? Bueno, pues el Punto Clave fueron muchas cosas, fueron unos años, la verdad es que sobre todo los 2 primeros años fue increíble, venía gente de todos los sitios, había un rollo muy bueno, gente muy guapa, muy moderna. Pues estamos con Alejandro Pérez, DJ de la buena época, ¿verdad? De Melody, de la discoteca Melody de Casas Ibáñez, y estamos en el complejo Melody Pirámide, que ahora mismo había que verlo a Alejandro cuando ha entrado aquí, que dice, aquí no hay nada, ¿no? Se me ha caído el alma al suelo, se me ha caído totalmente. Había visto fotos de cómo había quedado, pero no había vuelto a entrar desde que se hundió. Es alucinante ver que un complejo era tan grande y que esto hace unos años estaba llena de gente. Pues sí, yo recuerdo allá por el año 98, en un aniversario, cuando la discoteca estaba justo en el punto álgido, en el momento cumbre de todos sus años, que creo que llegamos a 3.200 entradas. No sé, te hablo de hace 20 años, creo que Casas Ibáñez en esa época podría tener 4.000 habitantes, o sea, estamos hablando que vendió las mismas entradas que una diferencia mínima que habitantes tenía la localidad. Fue un acontecimiento en el que se vio desbordado todo absolutamente. La carretera nacional, que es la 322, que es la que pasa por la puerta de la discoteca, cortada, o sea, no cabía la gente. El recurso fue sacar altavoces a la calle. Estamos hablando de una época de música electrónica que empieza más o menos a finales de los 80, ¿no? Con una movida de post-punk, y empieza todo, ¿no? En Valencia sobre todo. A ver, cuéntanos un poco. Yo creo que los 80 es cuando empieza quizá la revolución. Venimos de la época quizá de una época en el que había pues mucha presión social. Estamos hablando de cuando empieza la democracia, sale la gente un poquito de estar totalmente encerrado sin poder hacer nada a lo que es una revolución. Podemos comparar Madrid con Valencia, en Madrid la movida madrileña, en Valencia la Ruta del Bacalao, pero realmente cuando empieza esto es cuando llega ese sonido británico, cuando llega la New Wave, cuando llegan las guitarras y las máquinas, cuando llega ese post-punk marcado por grupos como Depeche Mode, los góticos, ¿no? Joy Division, esas cosas. Hay una serie de DJs que en Valencia se postulan como grandes emperadores de la noche, ¿no? Con sus sesiones a la gente les atraían a sus discotecas y peregrinaban desde cualquier lado de España solamente por escuchar esa música, ¿no? Al principio, como te digo, una música como podíamos entender pop, o un pop sintético, ¿no? En el que está muy marcado por los sintetizadores, la música de Kraftwerk, ese techno alemán, pero luego va evolucionando a finales de los 80 hacia el dance, ¿no? Ya aparece el eurodance, aparece pues, cosas un poquito influenciadas también por Italia, y se va transformando esa música y sobre todo se va popularizando, atrayendo a mucha más gente y sobre todo
poniendo el foco de los medios en aquello, ¿no? Que quizás es lo que ya empieza a llegarnos al resto de las personas sobre lo que está pasando en aquellas discotecas donde hay gente desde el jueves hasta el martes, ¿no? Estamos en una explosión, una revolución en la que la gente pues se desmelena, o sea, encuentra la libertad absoluta yendo a esos locales y se dejan llevar, ¿no? Entran dentro de una historia donde se les olvidan sus problemas. Eso es lo que le da tanto éxito, yo creo, a la ruta del bacalao, ¿no? La música electrónica en nuestro país pega una explosión. El centro neurálgico se podría decir que fue Valencia, pero había pues... vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en España en ese momento? A mí me gusta decir que nosotros fuimos como un pequeño apéndice de aquella época, porque sí que es cierto que lo denominado Ruta del Bacalao, que a mí es un término que no me gusta mucho, se vivió a finales de los 80, a principios de los 90, pero sí que se prolongó en el tiempo durante los años 90, en una época que yo creo que fue mágica. Tuvo luces y sombras, como todo en la vida, pero sí que es cierto que esa época en la que la música electrónica ya era una referencia de cada fin de semana, teníamos DJs en España muy importantes, teníamos productores muy importantes, ya no solamente se oían DJs italianos, alemanes, hacíamos buena música y sobre todo generábamos mucha fiesta, mucha. España es un sitio, lo sigue siendo, ¿no? de diversión, de ocio, de turismo. Y desde luego que esa época hizo que la música electrónica viviera un momento muy especial. Muy bien, pasa eso, pasa esa explosión de música. En Valencia es un poco el templo, pero hay una respuesta en la zona de la provincia de Albacete con sitios muy importantes. Quizá el más importante es Melody, es la discoteca Melody de Casas Ibáñez. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo empieza esto a surgir? Esa proximidad con Valencia, con Utiel, donde también había una discoteca muy puntera, y sobre todo la gente que bajaba de Madrid hacia el Levante, yo creo que hizo que fuera un punto de encuentro en el que mucha gente cree que Melody fue una discoteca de la Ruta del Bacalao, aunque yo creo que realmente era como un pequeño apéndice, como te decía antes. Está claro, ¿no? Aquí pues un poquito los que fueron conociendo de Valencia, los que fueron conociendo de Ibiza, pues entonces empezaron a descubrir ese sonido y empezaron a traerlo aquí, ¿no? Hubo mucha gente que se enteraba pues de diversas maneras, ¿no? Pero principalmente la gente que conocía esta movida es porque visitaba esos locales, ¿no? Como tú dices, el que lo conocía en Madrid no dudaba a lo mejor en acercarse a Valencia, fíjate, con todos esos kilómetros para conocer la música, sobre todo porque estamos diciendo que la gente se pegaba 200 o 400 euros de coche por algo, ¿no? Era la música, ¿no? Porque a ver, de lo demás hay en todos lados, pero esas sesiones que daban los DJs eran espectaculares, ¿no? Y la historia que les contaban en esos sitios pues eran espectaculares y hacía que eso, que no faltase ningún fin de semana. Aquí en medio pues nos encontramos Motilla del Palancar, quizá desde Madrid, por ahí sí que pasó la ruta. Allí había discotecas como Moby o como Cubara, que sí que bebieron directamente, desde luego antes de que hiciesen la autovía, ¿no? Cuando pasaba por allí la Nacional 3, allí sí que bebía directamente, Motilla del Palancar sí que bebía de la Ruta del Bacalao. Pero aquí quizá eran locales que nacían con la esencia de atraer a la gente de aquí. Aquí sí que es cierto que la gente cuando acababa las sesiones de Punto Clave, por ejemplo, un viernes por la noche, que eran muy famosas, sí que a lo mejor cogía y se iba a Valencia porque tenía ganas de más, ¿no? Aquí la marcha acababa cuando uno se le acababa el dinero o ya no tenía ganas de más, ¿no? Pero siempre había un sitio donde ir, ¿no? Y quizá aquí pasaba eso, aquí empezaban o aquí terminaban, porque también eran muy famosas las sesiones del domingo por la tarde, y además muy bonitas, las sesiones del domingo por la tarde eran preciosas, con una música muy chula. Estamos en el polígono de Fuente Alvilla, que esto, pues en su época dio que hablar, ¿no? Pues sí, la verdad que, como puedes ver, tiene muy buena pinta a pesar de cómo se encuentra. La verdad es que fue un proyecto que muy ambicioso por lo que se ve. Sí. Hubo una cabeza pensante que la verdad que intentó trasladar una macrodiscoteca de una ciudad a un pueblo como Fuente Alvilla, un pueblo relativamente pequeño, y la verdad que a la vista está que en aquella época pues creó un discotecón espectacular, y no es la única sala. ¿Cuál era la idea? Aunar un poco varios locales de importancia de música electrónica de aquella época y juntarlas un poco y hacer algo más fuerte, ¿no? Principalmente la idea era tener una gran discoteca que se llamó Open Techno Space, como es esta, con varios rincones, un poco haciendo
esa discoteca ochentera de rincones y de reservados, dándole ese toque, pero con mucha tecnología. Yo recuerdo que el primer láser que vi en una discoteca lo vi aquí, en la cabina, además con DJs de Valencia, y luego se le ofreció a diferentes locales punteros de la zona, como fue Indiana, de Ledaña, Punto Clave, no recuerdo ahora muchos más nombres, que tuvieran su local aquí también, en el complejo, con la finalidad de que al cerrar en Tarazona, en Ledaña, donde estuvieran, el público viniera aquí. Había lanzadera de autobuses, el parking es enorme, un parking privado. Yo recuerdo que a través de la FM podía sintonizar la música que se pinchaba aquí en la discoteca central. O sea, para que la gente, cuando estaba en el parking, escuchara la música. La música. Porque es verdad que este tipo, esta ola, ¿no?, de que hubo en esta época, se iba mucho al parking, ¿no?, a vivir un poco la noche ahí también. Sí, sobre todo además las discotecas que tenían parking privado eran las que triunfaban. Tenían publicidad de todo tipo, como cintas de música, que entonces era lo que se ponía en el coche, abanicos, llaveros, camisetas, hacíamos fiestas por todas las discotecas, te hablo de discotecas como Revival, como Activi, como Spook en su día, como Puzzle, o sea, era para ser un local que estaba en un pueblo, era un sitio muy importante. Los viernes sobre todo era increíble porque no había nada en ningún sitio y aquello lo petaba. El sábado, que era como si dijéramos el día más normal, y el domingo por la tarde, allá a las 4 de la tarde, te podías encontrar gente de Valencia, de todos los sitios, que era increíble la fiesta que había y sobre todo la buena música que había. Había música electrónica a cargo de unos DJs que eran de renombre, ¿no? Entonces contábamos con DJ Alfon, que es mi hermano, estaba DJ Hito, que es un chico de Tarazona, estaba DJ Emi, que en paz descanse, el chico tuvo un accidente y murió hace unos años, como no, Javier Galeano, teníamos a Carlos García, a Chevy, es que ha pasado muchísima gente por allí, pero bueno, así no me quiero dejar ninguno ni que nadie se enfade, pero gente muy buena, que aquello era todo un musicón, vamos. Pues la verdad que cuando nosotros teníamos antiguamente el que era otro tipo de música, otro tipo de gente, entonces no pensábamos que iba a tener tanta trascendencia y que la gente, no sé, que iba a llegar hasta el nivel que llegó de fama, es que era increíble, la verdad es que, como te digo, fueron 2 años mágicos que no esperábamos lo que realmente fue. Eran los años buenos de la ruta del bacalao, como se dice. No sé, había un rollo muy bueno y se vendían muchísimas copas entonces y eran unos años de hostelería muy buenos, muy buenos. Es que es para vivirlo, porque a lo mejor a ti te lo cuentan y si no has ido, no has estado allí, no lo entiendes, porque pues un sitio como otro. Pero era algo mágico, no sé, se juntaba todo, había una buena dirección, siempre teníamos camareros en barra y camareras guapísimos, había muy buen rollo, los jefes que éramos Juan Pedro y yo, al principio estaba Alfon también, pero él se fue muy pronto. Entonces había un rollo muy bueno y yo creo que eso se transmitía y la gente lo sentía y la gente nos buscaba, nos llamaba, fue algo muy bonito, la verdad que sí. Entonces se llevaba el vinilo, lo comprábamos en Discoshop, en Liria, íbamos a propósito nosotros a escuchar la música, a oírla y a traérnosla personalmente. Le poníamos mucho empeño a comprar buena música. Entonces yo creo que eso era el éxito, acompañado de lo que te he dicho, de una buena dirección y un buen rollo que siempre había, pues entonces juntando todo eso salía lo que salió. Un sitio increíble. En los años 90 hay un grupo de valientes que se plantean crear un proyecto en Tarazona de la Mancha, que es un pueblecito pequeño, no es una gran ciudad, es un pueblecito pequeño de Albacete. Se plantean hacer un gran proyecto de música electrónica. Para ello cuentan con una gran cabina de DJs, ¿no? Estamos hablando de un gran DJ Alfon, de Hito y de Emi, ¿no?, junto con Peri y muchos más DJs que por aquella entonces colaboraban, pero sobre todo ellos tres son los que le dan un carácter auténtico a las sesiones y es lo que empieza a atrapar a muchos fieles a este sonido, ¿no? Por supuesto, siempre apoyado por una dirección fantástica, ¿vale?, que planeaban unas fiestas, que tenían unas relaciones públicas con otras salas, donde se empiezan a crear vínculos. Por ejemplo, pues Punto Clave siempre estuvo muy vinculado con Revival en Alicante, en Montesinos, con muchas salas, te digo, grandes discotecas venían a esta pequeña sala que no tendría más de
¿cuánto? 100 personas de capacidad. Era un microclub, le llamo yo, ¿no? Era una salita muy pequeña que siempre tenía un ambiente mágico, ¿no? No era una gran sala como pasa, que luego a veces ven más que clareos. Entonces, ¿cómo conseguían realizar esas relaciones? Pues mediante una fantástica gerencia, ¿no? Entonces ahí ya te digo, mediante la gerencia, mediante esa gran cabina, a principios, serían ya mediados de los años 90, empiezan a atraer a muchos fieles a las sesiones de Punto Clave. Muy bien. Luego hay una segunda época, ¿verdad?, de DJs que también están a la altura, ¿no? Hombre, la segunda época ya es cuando entro yo, ¿vale? Yo tengo que decir que yo venía de mi pueblo, de La Roda, de Ainhoa Disco, donde allí pues poníamos también nuestra musiquilla, pero era algo más, aunque venía gente de todos lados, era algo más del pueblo, ¿no? Aquí realmente sí que nos estamos atrayendo mucha gente de muchos kilómetros alrededor porque marcamos una identidad sonora muy importante. Por esta cabina hemos pasado un montón de DJs. Quizás sí que yo he sido el que más tiempo he estado en todo ese tiempo, por ser de aquí, de la localidad, como DJ local, que han pasado muchísimos también, pero yo creo que hay dos nombres propios a lo largo de la trayectoria de Melody, en su origen, que fue el Seco, y luego, por supuesto, el nombre de Vicente Mafia. Creo que Vicente Mafia, la aparición de Vicente Mafia en Melody fue un cambio radical, fue el salto de calidad que le hacía falta. Ha habido otros muchos, ha habido Jorge, han venido DJs de mucho renombre, pero como residente, con muchísimo potencial, yo creo que fue Vicente Mafia, que venía de Spook en Valencia, y creo que él, además de ser un maestro para todos los que hemos estado pinchando junto a él, fue el que además marcó un estilo de música que no era para nada, paradójicamente, no era para nada común en todo el Levante. Venía gente de fuera, ¿no? Gente de estas discotecas grandes, tanto de la comunidad valenciana, ¿no?, Alicante, Valencia, y venían a pinchar aquí, a un sitio como Punto Clave. Es que había mucho nivel musical, mucho nivel, y les daba gusto venir. De hecho, te puedo decir que los DJs que estábamos aquí trabajando, de aquí nos fuimos todos a salas grandes. O sea, el nivel musical de Punto Clave era tan grande que les gustaba venir para medirse con nosotros, ¿no? Aparte que no es lo mismo tocar en un gran festival, en una gran sala para 5.000 personas, que en un club para 100. Ese es el sueño de cualquier DJ, porque es cuando realmente tú puedes poner los temas que nunca puedes poner en ningún sitio. Es cuando puedes conectar más con la gente. La gente venía y conocía la discoteca Melody fuera de esta zona, o sea, ya se convirtió como un referente también, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando teníamos el aniversario, bajar a Valencia a hacer programas de radio, mis compañeros, tanto los compañeros de cabina de Melody como de Pirámide, hacer programas de radio en diferentes emisoras en Valencia, entrevistas en emisoras de Madrid, de Castellón, de Alicante. Yo recuerdo también que la semana previa al aniversario era una locura, eran reuniones de manera constante para organizar los autobuses que venían principalmente de Valencia, autobuses organizados desde Valencia capital, y diferentes pueblos venían llenos, había que salir a recibirlos, venían con su entrada y era una auténtica locura. O sea, que estamos hablando que además de la gente propiamente de Casas Ibáñez y de toda la provincia, venía gente de fuera. Sí, mucha gente de fuera. Sobre todo, principalmente de la comunidad valenciana. Mucha gente de Albacete también ha aportado mucho público. Luego, muchos pueblos de alrededor que también todos los fines de semana venían a Casas Ibáñez. Eran unos fines de semana, la verdad, que yo recuerdo con muchísima nostalgia y con muchísimo público. Aquí en el Punto Clave de Tarazona de la Mancha, cuando se estaba bien y había gente que venía adrede a esas sesiones. Vamos a ver, aquí las sesiones míticas eran los viernes por la noche. Las sesiones míticas, venía gente de Madrid o venía gente de Valencia, de Paiporta, de Sagunto, ya te digo, gente que peregrinaba de todo lado de Castilla-La Mancha, era hiper famoso, eran hiper conocidos, ¿no? Teníamos un sonido que era excelente, ¿no? Allí teníamos una dirección que invirtió muchísimo en equipo de sonido, en iluminación, que invertían mucho en música, cosa que ahora no pasa, ¿no? Ahora estamos en todo lo contrario. Ahora los locales no invierten en sonido ni iluminación, los locales no invierten en música, además en cero identidad musical, es todo lo que sea el top 50 de Spotify. Antes era totalmente lo contrario. Aquí la dirección de este local, a nosotros nos invitaban a apostar, a ser transgresores, ¿no? Y eso es lo que hacía que enganchásemos adeptos de todos lados. Los viernes por la noche los teníamos aquí, el sábado quizá era el día de Melody. Melody era quizá el local con más fuerza de Castilla-La Mancha por aquel entonces.
Se recuerda un poco esta época de que podías salir de fiesta y estar de fiesta muchos días seguidos. Aquí en Melody, ¿cuándo era la explosión? ¿Cuándo mejor estaba la discoteca? Bueno, aquí principalmente han sido los sábados. Sí que es cierto que lo que tenemos enfrente de nosotros, antes de ser Discoteca Pirámide, se llamó Desfase. Fue una pretensión del dueño de la sala de hacer un after. En aquel entonces al aire libre, sobre todo para verano. Funcionó durante una temporada, lógicamente, después permisos, sonido, lo típico, decidió cubrirse y al final terminó siendo una sala de otro género musical, que es donde yo he pinchado también muchos años. Como te decía, los sábados era cuando principalmente venía la gente a Melody, pero sí que había otras opciones. La gente cuando salía de Melody viajaba principalmente a Utiel, donde había otra discoteca. Siempre hemos dicho que hemos ido discotecas hermanas, como era el Bodegón. Es un caserío que había en las afueras, en medio del campo, que pertenecía a Joselito, al cantante. Y bueno, aquello era una verdadera locura. Abría el sábado, cerraba el domingo por la noche, y de ahí mucha gente pues luego se desplazaba a Valencia. Sí que es cierto que el que quería podía estar de fiesta del viernes hasta el lunes. ¿Qué música normalmente se escuchaba aquí? ¿Cuál era lo que normalmente, el sello de identidad del sitio? Pues Melody ha tenido muchos géneros musicales, pero cuando Vicente Mafia llegó, él apostó por un género musical que yo creo que había 4 discjockeys en España que se atrevían con él. Ponía algo en Castellón, sobre todo en el norte, y algo en Madrid. Era trance y techno. Para nada, en Valencia capital para nada se escuchaba, en ninguna discoteca se escucha eso. Puzzle quizá podía hacer algo de eso cuando venía aquí que Jaén, pero no tan serio como aquí, o Barraca. Barraca ha sido una discoteca muy seria también, pero creo que eso también influyó mucho. La diferenciación musical, no podías no escuchar lo que escuchabas en cualquier otra discoteca de Valencia. Estoy hablando de una época en la que estaba Chocolate, estaba Barraca, estaba Spook, estaba El Torero, había infinidad de discotecas en la Comunidad Valenciana y Melody era un referente. Si tuvieses que decir qué ha sido para ti la Melody, ¿qué podrías decir? Pues la verdad es que no tengo un adjetivo ahora mismo para describirlo, un sentimiento para, no sé, por un lado es pena, porque me da mucha pena ver cómo está esto, por otro es alegría por haberlo vivido, pero no sé, creo que en la vida hay que quedarse con lo bueno, y desde luego que esto que son 4 paredes y 4 hierros ahora mismo a mí me deja unos recuerdos que no se van a borrar en la vida. Creo que no solamente para mí, sino que para la población de Casas Ibáñez. Como decía antes, ha habido problemas también, lógicamente, la noche, ya sabemos todo lo que conlleva, pero la época dorada de la hostelería en Casas Ibáñez se vivió cuando Melody tenía el boom. Aquí hay algo muy típico, y es cuando eres de Casas Ibáñez y vas a algún sitio, antes ibas a algún sitio y decías, ¿de dónde eres? De Casas Ibáñez. Ahí está la Melody. Siempre decían lo mismo, siempre. Y han sido muchísimas noches, muchísimos días, muchísimos compañeros, y la verdad que mucha nostalgia. El punto clave es que fue, claro, yo tenía 20 años. Con 20 años todo es lo mejor del mundo, ¿no? Estás que crees que te vas a comer el mundo, ¿no? Aparte en ese momento, en esa cabina, que era una cabina muy especial, era además tú, pienso que vivías para la música. Yo pienso que en aquella época los DJs era un modo de vida ser DJ, ¿no? Nila fue la que vio en mí quizá pues algo que le gustó y dijo, voy a contar con este chico, ¿no? Y ella fue la que me puso en un sitio donde yo pude crecer, ¿no? Musicalmente. Me quedo con muchísimos amigos que, fíjate si ha pasado años, porque creo que son como 20 y tantos, no te sabría decir exacto cuántos, pero aún sigue viniendo gente y te da 2 besos con esa alegría. Nila, ¿te acuerdas del punto clave? Claro, y hay gente que te acuerdas y gente que no, pero eso es con lo que me quedo, con el cariño de la gente y siempre que voy a Tarazona, cuando me encuentro con los clientes que tenía habituales, me dicen, madre mía, desde que no está el punto clave esto no es lo mismo, ya no hay aquí fiesta. Pues eso también en el fondo es como un reconocimiento de lo que has hecho bien, ¿no? Entonces me quedo con eso, que fueron unos años
preciosos y nada, pues ahí están. La gente que vivió esta época se ha quedado con algo que parece que les cuesta salir de esto. ¿Por qué crees que es? Yo creo que es porque se vivió algo, a pesar de recibir mucho público y ser muy grande, porque era mucha la gente que venía, era muy cercano. Era un público hermanado, muy entrañable. Yo recuerdo que no había seguridad. Hubo muchísimos años en los que no había seguridad. No hacía falta. No hacía falta, era buen rollo. Era curioso ver cómo al entrar a la izquierda se ponía toda la gente de Casas Ibáñez, la gente de Valencia al entrar a la derecha, la gente de otros pueblos de Villamalea al fondo, justo donde tenemos ahora la cámara. Cada uno tenía como su rincón. Era una discoteca ochentera, llena de rincones, de techos muy bajos y cada sitio pues encontraba gente, sabías a la gente que ibas a encontrar, pero luego había muy buen rollo. Yo creo que esa fue principalmente la clave. Se ha perdido totalmente esa cultura de club, ¿no? De ir a la discoteca, a bailar, a disfrutar de esas sensaciones. Pues es una realidad. Al monte no se le pueden poner puertas y nosotros estamos viendo desde hace años que las macrodiscotecas o los grandes complejos están prácticamente cerrando o abren una vez por semana. Es muy difícil, hay muchos controles en la carretera, los desplazamientos, hay mucha más oferta. Creo que todo ha sumado para que eso haya desaparecido. Esta, sin ser una discoteca que se encuentra en las afueras del pueblo, pues estaba dentro. La gente terminaba la fiesta en los pubs y al final subía a la discoteca que estaba en las afueras y eso ahora es impensable. El intentar trasladar a la gente de un sitio donde está de fiesta andando a un sitio más lejano, coger el coche para continuar después, creo que eso es prácticamente impensable ya. ¿Qué queda de Melody? Porque sabemos que esto fue un templo tan importante que ahora se tienen que hacer fiestas por ahí de la Melody, ¿no? Pues, con los DJs de la época. Sí, Melody se traspasó, se vendió. Siempre todos los propietarios que han tenido después la discoteca, tanto en arrendamiento como comprada, han mantenido las fiestas insignias de Melody. Eran party máquinas que se hacían en verano, en julio, Tesoro Eterno y el aniversario. Eran 3 fiestas que son míticas y se han mantenido. O sea, cómo se llamara la discoteca y quien la tuviera interrumpía su programación para hacer esas fiestas oficiales Melody en la que veníamos a pinchar pues los DJs que hemos pinchado siempre. No solamente los residentes, sino los invitados que venían en aquella época. Para mí, pues punto clave fue el inicio de todo, ¿no? Y siempre es bueno saber de dónde viene uno y a qué le tiene que estar agradecido para saber de dónde va, ¿no? Fue el templo. La música electrónica y las discotecas, para muchos de nosotros nostálgicos, es la banda sonora de nuestra vida. A mí me gusta mucho decir de Melody que es la diosa, porque es como siempre la hemos llamado, y hay una cosa que dice Vicente siempre que me encanta, y es que el sentimiento Melody se lleva adentro, no se queda en un local, no se queda entre 4 paredes. Lógicamente, aquí es donde más se puede vivir, pero el sentimiento en Melody lo lleva la gente dentro. Y sobre todo me llama mucho la atención que hay gente que no vivió esa época y que ahora se interesa por esa música en las fiestas Melody. Eso quiere decir algo, quiere decir que esa música era de calidad, o que se pone muy bien, o que el ambiente que se crea gusta.